Continuando entonces con esta serie de enseñanzas en esta nueva temporada. Y cito 1 Corintios capítulo 13, donde dice que el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. O sea, va a llegar un momento que la misma ciencia, la misma Sofía, el mismo conocimiento va a acabar porque Dios será todo en todos. En aquel día, cuando la misma muerte, Thanatos, sea lanzado al lago de fuego y azufre, que es el último enemigo. Y quería establecer esta verdad, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, dice la palabra de Dios. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, dice el apóstol Pablo, hablaba como niño y pensaba como niño. Juzgaba como niño. 3 cosas. Hablaba, pensaba y juzgaba, decidía como un niño inmaduramente. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fuimos conocidos. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, hay varias cosas importantes aquí. Esta es una nueva temporada. Pienso que hemos avanzado junto con la Iglesia del Señor. Y cuando hablo de iglesia, hablo de la única, de la universal, de la legítima, no de la usurpadora. Aquella iglesia que usurpó ese título y que se hace difícil ahora a los verdaderos hijos de Dios decirse que son parte de la iglesia del Señor Jesucristo porque ha sido contaminada. Y lo que estamos estableciendo aquí es que hay un camino de madurez. Dice la palabra de Dios que la luz del justo y del conocimiento del Señor es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Con estas escrituras estamos demostrando que está bien no haber entendido todas las cosas en algún tiempo de niñez, donde tomamos nuestras decisiones, juzgábamos, pensábamos y hablábamos inmaduramente, pero Dios en estos tiempos prácticamente finales, Dios nos está protegiendo porque Él nunca se dejó ninguna generación. Mientras los hombres vivieron en la tierra, nunca se quedó sin testimonio. Jamás y nunca Dios se quedó sin testimonio. Por eso es que hay una conexión directa entre Adán, mejor dicho, el primer hombre, fue y llegó a ser contemporáneo con Noé. Noé llegó a ser contemporáneo con Abraham. Y Abraham, pues hasta, como se dice, hasta David y hasta Cristo, hasta la deportación de Babilonia y todas esas generaciones que están establecidas en la Biblia, él nunca se quedó sin testigos. Entonces hoy día, aquí tenemos, cuando Daisy me vio esto, a las 3:01 de la mañana del día de hoy, terminé esta enseñanza al plasmarla en esta pizarra. Lógicamente, cuando vio en la mañana Daisy esto, se quedó con la cabeza que, wow, ¿qué es esto? Entonces vamos a empezar a enseñar la cronología bíblica guiados por las escrituras y guiados por lo que el Señor dijo en Juan 14:26 y en 1 Juan 2:20, que el Espíritu Santo nos iba a enseñar todas las cosas, nos iba a guiar a toda la verdad y que la unción misma, o sea, el Espíritu de Dios, nos iba a recordar
a guiar a toda la verdad. Y eso es lo que, en eso confiamos y en eso nos movemos. Entonces vamos a empezar aquí, porque parece esto una cosa complicada y compleja, pero en realidad no es tan difícil. Entonces vamos empezando la línea del tiempo. Vemos aquí la ley y los profetas, dice, porque todos profetizaron hasta Juan. No hay ninguno nacido de mujer que sea mayor que Juan. O sea, pónganse a pensar la gravedad del asunto. Y el Señor Jesucristo, que es Dios manifestado en carne, antes del nuevo pacto, el último libro, el último profeta registrado es Malaquías. Y cuando vemos a Malaquías, o sea, antes de Mateo, dice el capítulo 4, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. En sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la mañana, de la manada, perdón. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. Entonces, cuando vamos viendo esta característica, viene el día del Señor, día grande. Más ustedes, los que temen mi nombre. Vamos a llamar a aquellas personas a las que se refiere aquí, pues los santos. El Señor dijo, sed santos como yo soy santo. Vosotros sois un linaje escogido, una real sacerdocio, una nación santa. Entonces vamos a referirnos a ese pueblo de Dios como los santos, los apartados. Entonces aquí dice, mas ustedes hollaréis a los malos. Esa palabra hollar es pisar, destruir. Hay una palabra que también está escrita donde dice que el diablo te herirá en el calcañar, pero tú le herirás la cabeza. Entonces sabemos que una herida en el talón es una herida no mortal, pero una herida, un golpe mortal en la cabeza es destrucción. Entonces estamos viendo por las escrituras que el último libro de Malaquías, todos los profetas, la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. No hay uno mayor nacido de mujer que Juan. Entonces vemos el último profeta, Malaquías, dice que los santos en algún momento van a hollar a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de sus pies. ¿Por qué ceniza? Porque pues parece que fueron quemados. Pues en el día que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí que yo os envío al profeta. Bien claro, estoy leyendo Malaquías capítulo 4, es muy importante, presten atención. He aquí yo envío el profeta Elías. O sea que si podemos creer lo que dijo Dios, pues tenemos que aplicar nuestra fe. El Dios de los cielos dijo, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. O sea que si vemos lo que está escrito claramente, dice que yo voy a enviar a Elías antes que venga el día grande y terrible del que está hablando. Entonces, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, la palabra de Dios dice que eso se cumplió en el Nuevo Testamento. En los evangelios claramente está, pueden buscarlo, donde dice que si queréis recibir, Elías ya vino, dijo el Señor. Porque los discípulos dijeron, Señor, pero no era necesario que Elías venga primero. Entonces, la Biblia dice que les dijo directo a sus discípulos, de cierto les digo que Elías ya vino, y hablaba de Juan el Bautista. Quiere decir que Elías ya vino, se cumplió lo que dijo el Señor, la ley y los profetas hasta Juan. O sea que se cumplió
en Juan el Bautista lo llama Elías. Vendrá en el espíritu de Elías y el Señor lo dijo. Y si queréis recibirlo, pues para que tenga oídos, se lo voy a decir directo. Elías ya vino. ¿Ya? Y lo trataron mal. Le cortaron la cabeza. Entonces vamos continuando. Vemos aquí que llega un momento que el Señor Jesucristo despoja a los principados y potestades, los exhibe públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y por cuanto padeció, no, nadie le quita la vida, yo mismo la pongo, nadie me la quita, yo mismo la ofrezco, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Aquí destruye por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber, al diablo. Quiere decir que cuando se le da un nombre que es sobre todo nombre, por cuanto se humilló hasta lo sumo, Dios también le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, que Jesús es el amo. Todo el juicio fue entregado al Hijo, dice la palabra. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. La gente se hace problema, pero ¿cómo es eso? Es que Él es el único Dios que tiene un trono establecido en el cielo y hay uno solo sentado conforme a las Escrituras. No hay dos tronos de Dios. ¿Dónde está eso? Apocalipsis capítulo 4, verso 2. Y vi un trono establecido, uno solo, un solo trono establecido y a uno solo sentado. Entonces, ese es el único juez. El tribunal de Cristo es el mismo trono. Entonces, el tribunal del trono blanco es otro. No, eso es una manipulación deshonesta, es una manifestación que avergüenza la verdad. Y estamos bien pegados a las Escrituras. Los cielos y la tierra pasarán, pero todo lo que dijo se tiene que cumplir. Señor, cuando el camino de él lo prepara su profeta Juan, para que se cumpla todo lo que hablaron los profetas y Moisés y todo lo que se habló de él, se cumpla. Desde allí, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Por qué? Porque ahora la salvación, el Señor ofreció su vida para dar su vida por todo el mundo. De tal manera amó Dios a todo el mundo. Pero todo aquel que rechaza, todo aquel que no cree, todo aquel que se rebela y todo aquel que no obedece el evangelio, porque la Biblia habla obedecer al evangelio. Y cuando la Biblia habla de obedecer al evangelio, significa de creer que Dios vino, se manifestó, pagó un precio para legalmente salvarnos de la muerte eterna, pero está pidiendo que nos arrepintamos, que confesemos nuestros pecados, porque escrito está que para salvación, con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación, que Jesús es el Señor. Entonces, aquí el Señor recibe un nombre que es sobre todo nombre. El Señor, cuando él enseñó a sus discípulos en Mateo, terminó diciendo la oración: cuando vosotros oren, decid. Y empieza: Padre nuestro que estás en los cielos. Y empieza todos los puntos de la oración y termina diciendo: porque tuyo es el poder, el reino y la gloria. O sea que el Señor Jesucristo es Dios, siempre fue Dios. El verbo se hizo carne, el verbo siempre fue Dios. La palabra es la semilla y la semilla, la cera o el esperma, como se dice en griego, la palabra se hizo carne. La semilla, que es Cristo, no puede ser femenina, no puede ser del símbolo femenino. Por eso que Dios creó primeramente al varón con cromosomas XY. No podía ser femenino, por eso que Dios un día... Porque lo femenino no produce o no tiene o no carga la cera, la semilla, la palabra. Dios es el que carga la semilla. Él es la semilla, Él es la palabra. Por eso que cuando tuvo que referirse a una de sus características, pues tuvo que usar a una gallina. Porque no podía ser una mujer.
Entonces Dios dijo, así como la gallina junta sus polluelos, o sea, esa parte maternal de una gallina, de proteger a sus polluelos, Dios se asemejó a eso. Entonces, cuando Él viene, se le da un nombre que son, o sea, en otras palabras, su reino es eterno, no que va a ser eterno, no que va a ser por 500 o 1000 años, no, en este momento su reino ya es eterno. Entonces, ¿qué pasa aquí? Él es el segundo Adán, el celestial, el que viene de arriba, porque el primero, el mortal, el que pecó, el que no hereda el reino de los cielos, sino que carne y sangre no heredan, pero carne y agua sí. ¿Dónde está eso? Bueno, otro día lo explicamos. El Señor vino mediante sangre, carne y sangre, mediante agua y sangre, dice la palabra en 1 Juan. Él vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Cuando le traspasaron salió agua. Entonces hay algo en el agua. Lo primero que creó el Señor, los cielos, que dice que contiene los cielos, es Shamayim, y Mayim es aguas. Él vive sobre la fuente de las aguas, se mueven las nubes de aguas y habla mucho la palabra. O sea, las aguas, el agua en sí es una materia prima celestial. La Biblia dice que la tierra proviene del agua. Los ángeles fueron hechos del agua. Los aves y los peces fueron hechos del agua. Entonces, cuando el Señor vino, lo que fluía en su sangre era agua y sangre, porque vino mediante su propia sangre. Entonces, en la eternidad, aparentemente, lo que va a fluir en los cuerpos inmortales de los resucitados va a ser agua, en lugar de la sangre por las venas, porque el Señor dijo siempre, hey, ven y toca, que un fantasma, pues no tiene cuerpo, carne y huesos como yo, dijo el Señor. Entonces, prosiguiendo y avanzando un poco más en la enseñanza, vemos acá en la línea histórica, entonces, que de aquí para atrás los profetas, y quiero establecer una verdad, de aquí para atrás, las 4 bestias o la estatua de Nabucodonosor, empezando por la cabeza de oro, que era del imperio babilónico. Luego viene la parte, pues, del pecho y los brazos de plata, que simbolizaba Medo-Persa, pues Medo-Persa y todo el pecho de plata. Luego viene todo lo que es el vientre y los muslos, o sea, hasta las rodillas, que representa el imperio griego. Y luego de las rodillas para abajo, las piernas con los pies, y abajo en los pies, el hierro mezclado con un poco de barro. Esos son todos los imperios que han habido. Y quería leer Daniel capítulo 2, verso 39, para establecer una verdad que ha estado oculta de nosotros, pero tenemos que aplicar la fe. Hoy más que nunca tenemos que aferrarnos, porque vivimos en una época, en una temporada de un engaño total. Entonces, si vemos las escrituras en Daniel capítulo 2, verso 39, vamos a aprender algo. Cuando Daniel está explicando y está interpretando el sueño de Nabucodonosor, entonces dice el versículo 37, le dice a Nabucodonosor: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano. Está hablando en Nabucodonosor, la cabeza de oro, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce. Está hablando del imperio primero Medo-Persa, y luego está hablando el reino de bronce, está hablando del imperio griego, el cual dominará sobre toda la tierra. Entonces,
Si bien es cierto, si nos pegamos a las escrituras, y a Nabucodonosor le dice, donde quiera que habitan hijos de hombres, te ha dado, dice, el dominio sobre todo. O sea que Nabucodonosor, el imperio babilónico, cubrió todo lugar donde había un ser humano. Solo de que dice la escritura. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo. Bueno, no quiero poner las bestias del campo en el cielo, sino donde que hay hombres, allí te he dado dominio. Luego viene un imperio inferior medo-persa. Luego viene un tercero que es el griego, el cual dominará sobre toda la tierra. ¿Qué significa esto? Lo que significa que el imperio griego y el imperio romano dominaban sobre toda la tierra. ¿Qué nos dice esto? Que todo lo que nos han enseñado en la historia universal es una mentira. Que el imperio griego, el imperio romano, porque si el imperio griego dominaba sobre la tierra, el siguiente imperio, que era más grande, más fuerte, más poderoso, más terrible, más conquistador, pues también dominaba sobre toda la tierra. Y es más, hasta el día de hoy, la base jurídica en todos los países y en todas las constituciones de los países tiene que ver con la ley romana. O sea, estamos regidos en las cortes de aquí de la tierra, rige la ley romana. ¡Wow! La ley marítima. Entonces, ¿qué estamos hablando? Lo que estamos hablando aquí, que nos mintieron, significa que Cristóbal Colón no vino nunca a descubrir nada. Lo que encontró acá son ciudades sofisticadas, poderosas, gente educada, gente civilizada absolutamente en todos los continentes. Hay mapas, muchos mapas, vamos a ponerlos, quizás en algún momento vamos a hacer enseñanzas solamente evidencias visuales irrefutables. Decenas de mapas, decenas de evidencias visuales de otras cosas, de ciudades, rocas, todo quemado y destruido y derretido. O sea, vamos a solamente evidencias. Esas evidencias visuales tienen una explicación y no podemos obviarlas, no podemos cerrar o meter nuestra cabeza como el avestruz debajo para no ver una realidad que está clara. Así que con esto estamos demostrando que los imperios antiguos como Grecia, como Babilonia, como Roma, que el imperio romano, dominaban toda la tierra. Toda la tierra. O sea, que eso de que, descubrieron América porque no podían viajar. Querido pueblo de Dios, el día de hoy, con un yate pequeño, puedes irte a todo el mundo. Entonces, imagínate que en ese tiempo habían naves. Se habla de la Biblia desde temprano, desde Génesis, las naves de Tarsis. O sea, unas naves de Tarsis que llevaban en una embarcación que llevaban troncos de árboles para la madera del templo. O sea, vamos a pegarnos a la escritura. Entonces, si seguimos avanzando, el Señor muere. Y en este momento, en este periodo corto, por poco tiempo, porque desde que el Señor nace, desde que el Señor quita los sacrificios y Él es el sacrificio único, donde ya no más cambio de sacerdocio, cambio de ley, ya el ofrecimiento no es de machos cabríos, sino que con su propia sangre, ni en este monte, ni en Jerusalén, en el templo se tenía que buscar a Dios, sino ahora que seríamos nosotros el templo del Espíritu Santo, bajo un nuevo pacto, bajo una nueva ley, donde esa ley ya no está escrita en tablas de piedra o en rollos, sino en nuestro corazón por su Espíritu Santo. Entonces se establece un nuevo pacto, cambia el sacerdocio levítico por el sacerdocio de intercesión del Señor hasta que se cumplan los tiempos. Y la Biblia dice en Apocalipsis 12,
9 y 12, y vamos a leer que capítulo 12, apareció en el cielo una gran señal. El verso 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Pero vamos a leer específicamente para no distraernos, porque nos podemos enredar. Vamos a leer solamente versículos 9 y 12, que es lo que nos interesa. El primer estado, la primera condición de Satanás, porque tiene 2 momentos o 3 momentos o 3 estados o condiciones o momentos. El primer momento, el segundo momento y el tercer momento. El primer momento en que la intervención divina actúa está en Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, ¿cuándo sucedió esto? Entonces hay mucha especulación que esto fue allá por la eternidad y que eso que el otro, pero de acuerdo a lo que yo estoy viendo, Job, que no entendía muchas cosas espirituales y que Dios se las revela, allí prácticamente a un hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, no hay ninguno como él, Dios dando testimonio 2 veces. Sin embargo, el diablo tenía acceso para dañarlo, porque se presentaban los hijos de Dios, los ángeles, y también entre ellos venía Satanás. Había un acceso para acusar, para demandar, para pedir zarandearlo. Entonces quiere decir que esto no fue en la eternidad pasada, porque acá dice, antes de que venga las 2 bestias, el falso profeta, antes que venga el capítulo 13, esto está puesto en el capítulo 12, y el verso 12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los hombres de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ha sido lanzado fuera el acusador, el que los acusaba, delante de Dios, delante, dice acá, de nuestro Dios día y noche. O sea, a Satanás se le corta el acceso al cielo, a la corte celestial. Se le corta en este momento. Entonces, Dios usa al destruidor para destruir, como dice la escritura, y produce una tribulación donde hay muerte, martirio de los santos, persecución, porque la Biblia dice, se le dio poder, y el poder que estaba detrás de él era el Satanás, y Satanás dice que venció a algunos. Eso es lo que dice la Biblia en Apocalipsis. Dice capítulo 13, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces quiere decir que el diablo, que respaldaba a la bestia, un emperador romano que en mi opinión era Nerón, porque tiene todas las características de que fue la bestia de ese tiempo. Y entonces hubieron emperadores que lo reemplazaron, y hay una parte importante de la historia donde dice que hubo un periodo bien corto donde salieron y entraron muchos emperadores, o sea, romanos. Eso se llama la corta... Tiene un nombre específico en la historia, donde hubieron gobernadores, o mejor dicho, emperadores romanos, que actuaron y hicieron, vamos a decir, impactaron, pero hay otros que pasaron bien rápido. Entonces, cuando leemos esto, podemos entender a que a Satanás se le corta el acceso a la corte celestial. Viene el hombre en una tribulación de aproximadamente un tiempo corto, porque dice por poco tiempo. Dice, ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, si el diablo se le quita el acceso, ya no está arriba, no tiene acceso allá a la corte, entonces baja a la tierra y tiene ira. ¿Qué creen que van a hacer? ¿Qué cree que puede hacer el diablo con gran ira? Entonces hubo mucha tribulación, hubo persecución, y justamente el apóstol Juan, en el primer capítulo de Apocalipsis, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. O sea, quiere decir que mientras vivía Juan,
Porque el Señor le dijo a Pedro, hey, si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti, Pedrito? Y acá está hablando yo, Juan, con nombre propio, vuestro hermano y copartícipe. O sea, estaba coparticipando, estaba siendo testigo de la tribulación. Era no solamente un participante en la tribulación, sino también en el reino. En el reino, wow. O sea, ¿cómo que va a ser participante de la tremenda tribulación y también va a ser participante del reino? Sí. El Señor dijo, si yo quiero que él quede hasta que venga, ¿y a ti qué te importa? Entonces participó en la tribulación, participó en el reino y participó en la paciencia de Jesucristo. O sea, aguantando y soportando, porque el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores ya, pero hay que aguantar y tener paciencia, el vivir y experimentar tanta desgracia, tanta prueba, tanta tribulación como nunca la hubo ni la habrá. Entonces está registrado en la historia porque el diablo tiene que ser legal. Él puede engañar todo lo que quiera. Uno de sus sistemas que le encanta hacer es decirte la verdad en tu cara. Te la tiene que decir por obligación. Por eso que aquí en este país todo es legal. O sea, a ti te meten a la cárcel legalmente. Pero si sabes defenderte, no puedes meterse a la cárcel. Entonces, todo es legal. Y si hacen de una manera corrupta o engañando, entonces tú apelas a la siguiente corte, ¿no? A la siguiente corte y la otra apelas a la otra corte y hasta la Suprema. Y en la Suprema, y les doy una noticia, por ejemplo, la famosa historia de una mujer bien fea que es la esposa del presidente donde nació la Revolución Francesa. Pues esa mujer, ya saben, no es exactamente lo que se dice. Y hubieron 2 periodistas que por 3 años fueron perseguidos y todo. Y al final, hace poco, llegó hasta la Corte Suprema. Y la Corte Suprema dijo, pero pues ellos tienen razón. Así que lo soltaron. Porque estaban diciendo que en realidad esta mujer no es quien dice que es, sino que realmente era un macho. Un macho miserable. Un pedófilo total. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que las cosas cuando son legales, el diablo también tiene que sujetarse, pero lo que él hace es decirte las cosas escondidas, te lo dice abierto en las películas, te lo dice en periódicos, en las revistas, sale ahí una foto donde aparecen un montón de cosas, pero ahí está escrito, si tú no le entendiste, no leíste, bueno, ese es tu problema, pero a ti se te dijo. Entonces, así actúa el reino de los cielos, porque él es la cabeza de todo principado de potestad. El diablo no puede hacer lo que le da la gana, tiene que hacer todas las cosas en el orden de Dios. Así que, ¿qué sigue? Viene este famoso momento, el año 70, la intervención divina, y vemos aquí, esto estoy simbolizando una piedra que fue cortada de un monte, que cae en la última parte, en el cuarto imperio, porque no hay más imperios. De acuerdo a las escrituras, la estatua de Nabucodonosor tenía 4 partes: oro, plata, bronce y hierro. El problema está que en la última parte, el imperio romano, o mejor dicho, el pueblo de Israel, todo lo que es el sacerdocio levítico, el Sanedrín, el sumo sacerdote, los fariseos, los escribas, con los cuales el Señor se lo dijo en su cara, generación de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, doblemente muertos, se mezclaron con el imperio romano y fueron parte del sistema. Ellos fueron los que gritaban crucifíquenlo. Ellos fueron los que los mataron. Entonces se mezcla. Y vamos a leer lo que dice Daniel capítulo 2, verso 34. Entonces, cuando vemos, dice, estabas mirando, está explicándole. Vamos a leer del 33. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano,
e hirió la imagen, hirió a la imagen en sus pies, aquí. En sus pies de hierro y de barro cocido. Hemos leído en una enseñanza 3 testimonios donde Dios en Ezequiel, por ejemplo, habla del barro en las manos del alfarero, refiriéndose al pueblo de Israel. En el libro de los Salmos también hay un versículo que directamente dice: somos barro en tus manos. Entonces, el pueblo de Dios es identificado como barro en las manos del alfarero. Aquí dice: entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido a la misma vez. A la misma vez. Luego dice: el bronce, la plata y el oro. O sea, toda la influencia del imperio griego que dominó sobre toda la tierra, toda la influencia del Medo Persa, de los persas, aunque fue un poco menor que el poderosísimo imperio babilónico con la cabeza de oro, todo, dice, fueron como tamo en las eras del verano. Somos hojas que se las lleva el viento. Y dice la palabra de Dios: sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó. Presten atención. Esta piedra que cayó al mismo tiempo derribó todo, incluyendo el barro, el hierro y todo lo demás. Y esa piedra cortada no con mano humana, esa piedra, una vez que cae, tumba todo. Quiere decir que la destrucción del templo de Jerusalén y la destrucción de Roma, pues que estaba leyendo de acuerdo a la historia secular, que el 70% de Roma, imagínense Roma, tremenda ciudad, el 70% fue destruido por el fuego de un loco llamado Nerón, y que él tocaba la lira mientras miraba a Jerusalén, a Roma destruirse, quemándose, y le echó la culpa. Fueron los cristianos. ¿Por qué le echaría la culpa a los cristianos? Pues yo creo que el Dios de los cristianos era el ejecutor de todo eso, y entonces es bien difícil que una mano humana pueda destruir el 70% de una tremenda ciudad. O sea, el lugar cosmopolita de toda la humanidad en Roma. Entonces algo pasó, y lo que pasó fue una intervención divina, y dice la palabra de Dios: mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel 2:34. Y vemos que desde este punto hay un monte aquí, he hecho la figura de un monte grande. ¿Cómo es un monte? Un monte pues tiene una forma piramidal. Entonces, ¿por qué es piramidal? Porque tiene un ascenso, una cúspide y un descenso. Tiene la forma de un monte, pero cubre toda la tierra, todo el control. Y creemos que este es el milenio de los 1000 años, donde el reinado de los santos con Cristo, porque el reino de Jesucristo es eterno, pero el reino de los santos no. El reino de los santos fue temporal para que se cumpla lo que él dijo. A ustedes no les toca saber el día ni la hora. El día y la hora no, pero recibirán poder y me serán testigos hasta la última de la tierra. Esa palabra se tiene que cumplir. Nos han dicho en el año 2025 que el evangelio tendrá que ser predicado. Bueno, tendrá que ser predicado. ¿Cómo? Hay más incredulidad, hay menos poder, hay menos manifestación de los dones del Espíritu Santo. Los grandes evangelistas del pasado, que el último que queda ahí en Puerto Rico, un viejito que se llama Jorge Rasky, ¿no? De la camada de Gigi Ávila, toda esa gente, a veces lo escucho porque tengo cariño por él. Jorge Rasky está a punto, él sabe que va a partir pronto y está haciendo su
su reunión, como que lo tiene como un ídolo, su gran reunión de clamor, ¿no? Entonces él cree que tiene que hacer esa tremenda reunión de clamor porque es como que Dios le mandó así. Seguramente Dios le mandó en algún momento a hacer las cosas. Pero Dios nos ha dicho que seamos guiados por el Espíritu de Dios y no por tus tradiciones humanas. ¿Quién te ha dicho que tienes que hacerlo todos los años? Entonces el viejito, seguramente, no sé, no lo sé, capaz que también cree que está girando una esfera giratoria a 1.600 kilómetros por hora suspendida en el aire. Probablemente cree eso también y que fuimos a la luna y todo. O sea, el engaño es brutal. Pero me da pena, viejito. Si me está escuchando, pues mándale ese video mío a él. Yo tomé el biberón de leche con el hermano G. Ávila ya cuando tenía 22 años en Australia. Por eso que le tengo cariño. Pero bueno, esa piedra se convierte en un monte que cubre y que llena toda la tierra. Entonces, el segundo momento, antes de que aparezcan tronos y antes que empiecen a reinar los santos, como leímos en Malaquías, o sea, Malaquías no lo podemos descuidar. O sea, acabamos de leerlo, lo voy a leer de nuevo. O sea, mas a ustedes los que temen mi nombre, antes que venga ese día, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo vuestros pies en el día en que yo actúe. O sea, quiere decir que acá va a haber malos, en este periodo, va a haber tronos, va a haber santos que van a hollar a las gentes. Entonces, ¿cómo es eso? Se supone que el reino de Dios, ese es el reino, no, ese es el reino de los santos con él. Con él. Cuerpos resucitados, todo Israel, dice la palabra, juntaron. Vamos a hacer muchas enseñanzas para explicar tantas preguntas que se hacen muchos, porque al cambiar la cronología, cambia muchas cosas. Entonces ya hemos dicho una y otra vez, cuando éramos niños hablábamos, pensábamos y juzgábamos como niños, pero Dios en su bendita misericordia nos está dando más entendimiento para llegar a la verdad hasta que el día sea perfecto, hasta que se acabe la ciencia y todo se sepa y Dios sea todo en todos. El segundo momento que llega para Satanás es que Satanás es aprisionado. Apocalipsis capítulo 20. Verso 1 al 3. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. ¿Por qué tenía que descender del cielo? Porque el diablo no tenía acceso al cielo. Estaba en la tierra. Entonces descendió un ángel de la presencia de Dios del cielo, de la corte celestial, con la llave del abismo. Dios le dio la autoridad. Tomó la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces vemos acá que Satanás es aprisionado en este momento, y después, al ser aprisionado y no tiene intervención más para engañar, se establecen tronos. ¿Dónde está eso? Apocalipsis capítulo 20, versos 4 y 6. Y dice, y vi tronos, no un trono. Tenía una enseñanza, no sé si llamarla a esta misma enseñanza todavía. Hay trono y tronos. Hay trono y tronos. Lo que yo veo acá con plural, y vi tronos. Y se sentaron, ¿quiénes? Pues reyes. Sobre ellos, sobre esos tronos, los que recibieron, o sea que hubo gente que recibió facultad de ser rey y de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no había, o sea, wow. Quiere decir que en este tiempo donde el diablo se le corta el acceso y viene con ira, viene con odio, viene con gran ira,
donde dice la Biblia se le dio la facultad de hacer guerra a los santos y vencerlos. Fueron muertos por la bestia que tenía el respaldo del mismo diablo en la tierra. Fueron muchos los mártires, pero gloria a Dios que vivieron y reinaron, dice la palabra del Señor, y vivieron y reinaron. ¿Quién reinó? Los santos. ¿Quiénes sentaron en los muchos tronos? Los santos. ¿Quiénes fueron los que recibieron el poder y la facultad para juzgar? Los santos. Y dice acá, y vivieron y reinaron con Cristo, lógicamente. O sea, que ellos no hicieron lo que les da la gana. Eran ellos el templo de Dios viviente. Caminaré y andaré en medio de ellos. Por 1000 años. Vi tronos, Apocalipsis 4, y Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios. O sea, este periodo no solamente había un reinado, había juicio y cortes aquí en la tierra, sino también había intercesión por las personas, porque no tiene sentido el sacerdocio si no hay pues gente por la cual podemos interceder. El sacerdocio es una posición de intercesión, de ponerse en el medio entre la autoridad superior que es Dios y alguien inferior. Entonces, no solamente reinaron como reyes, sino fueron también sacerdotes, porque en todos estos 1000 años que nos escondieron, porque dice, la mano oculta reemplaza y manipula la historia por 1000 años. Porque aquí estamos en el año 76, más o menos en mis cálculos, porque cuando la ciudad de Jerusalén y Roma es quemada y destruida, pues pasa unas tribulaciones espectaculares y empieza acá, y en el año 76 pasa algo, un periodo corto, donde Satanás es aprisionado. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos 1000 años del famoso milenio del Señor Jesucristo, la mano oculta, o sea, la gente que tiene la mano oculta, ¿no? La que en un momento les va a tocar su momento de transición, cuando ya el monte va descendiendo y donde la cizaña está oculta, pero nunca fue desarraigada totalmente. Dice el versículo 6, y reinarán con él 1000 años. Que yo sepa, en Apocalipsis, capítulo 2, verso 27, hablándole a la iglesia de Tiatira, el Señor le dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Quiere decir que habían naciones, había gente mala, habían hechiceros, habían ocultistas, había de todo aquí, pero no estaba Satanás, su papá. Eso es lo que tienen que entender. Dice que yo les daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. O sea, dice, al que venza, les voy a dar autoridad para regir a las naciones con vara de hierro y las va a regir de tal manera que también las va a quebrar como se quiebra un vaso que pues decide el alfarero quebrarlo y hacer otra vez otra nueva masa. En otras palabras, yo creo, es mi opinión, y me agarro de esa palabra, que un vaso, o sea, un vaso, vamos a decir, de barro, si yo quiebro este vaso y lo quiebro, pues esto ya no me sirve nunca más como vaso. Tendría que volver a quemarlo para hacer vidrio otra vez. En otras palabras, si fuera vaso, ¿no es cierto? O sea, de barro, yo tendría que volver a hacer, pues, de nuevo. Ahora, yo creo que en este periodo del milenio, lo que para la historia secular, para
esa historia que nos inventaron, porque acá puse aquí para que se entienda mejor, la mano oculta reemplaza y manipula la historia por 1000 años y extiende y manipula la cronología y la historia por 700 años fantasma. Y si van a buscar ahí en las fuentes, pues en la internet, y preguntan, van a darse cuenta que cuando si preguntan ¿por qué dice la gente que hubieron 700 años falseados o alterados en la historia humana? Ahí te va a contestar. El diablo tiene que contestar, porque tiene que ser legal. Entonces, porque tú le estás haciendo la pregunta y te tiene que inventar una mentira, pero te tiene que contestar. Pero existe una teoría, y di nombres, Anatoly Fomenko, y di 2, 3 nombres más, donde ellos hablan de 700 años manipulados, 300 y 400 acá, 700, pero reemplazaron 1000 años. Y esos 1000 años, coincidentemente, hablé la otra vez que Teodosio, que significa que hubo a veces un emperador, un rey que se llamaba Teodosio. Y Teodosio significa dado por Dios, y que su influencia y su poder tuvo un impacto de 1000 años, donde no se permitía la idolatría, no se permitía el incesto, no se permitía a los hechiceros y todo. Eso está escrito, está legal, está ahí. Teodosio I el Grande. Pero la manipularon. Manipularon la cronología y la historia, 70 años fantasma, extendieron la historia para meter todo su rollo. Y un mismo acontecimiento en un mismo lugar geográfico, pues lo pusieron diferentes y se inventaron un montón de cosas. Yo dudo mucho a Alejandro el Grande, destruyendo Alejandría, Napoleón Bonaparte, Mozart. Resulta que la otra vez inventé que Mozart prácticamente fue un invento de alguien. O sea, que toda esa música la atribuyeron a un hombre y no fue un hombre. O sea, hay unas mentiras tan espectaculares, pero 1000 años también duró la Edad Media, la Edad Oscura, porque el diablo lo que le gusta es invertir todo, ¿no es cierto? Si le gusta, en lugar de que el vaso esté hacia arriba, no, lo pone hacia abajo. En lugar de que la silla esté con las patas abajo en el piso, no, pone las patas arriba. Le gusta invertir todo, le gusta llamar lo bueno, le llama malo, y a lo malo le llama bueno. Todo lo invierte, todo lo pone al revés. Y la Edad Oscura fue la edad máxima donde todas esas tremendas catedrales que nunca más se pudieron reproducir otra vez, las tremendas ciudades con capitales hermosas, con unas arquitecturas góticas preciosas que hasta el día de hoy no han destruido todo, no se puede volver a repetir. Con toda la tecnología y todas las grúas de hoy día no pueden hacerlo. Todas las catedrales, todas las grandes catedrales, todos los grandes palacios, el de Marsella en Francia, o sea, aún todos los edificios y los capitolios de este país, que lo construyeron en 1917, cuando mi papá tenía 4 años, sí, seguro. Todo eso ya estaba, ya existía. Todo fue una farsa. Y lógicamente, alguien que usurpó. Sí, ¿cómo demuestras que la iglesia o los santos reinaron? Pues ahí aparece la iglesia romana con su primer papa. Una partida de generaciones de perversos, de pedófilos, comprobado 100%. Pero ¿dónde están? En la cárcel. O sea, ¿quiénes son esta gente que usurpó todo el legado bendito de este tiempo? Y para confirmar todo lo que estoy hablando, ya leímos Apocalipsis 24:6, vamos a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. El verso 44. Dice, cuando estábamos hablando de que en la estatua de Nabucodonosor solamente habían 4 imperios, el babilónico, medo-persa, griego y romano, no hay más.
Entonces el capítulo 7 también lo confirma, pero ahora estamos en el capítulo 2, vamos a leer después el capítulo 7. Capítulo 2, verso 44 dice, y en los días de estos reyes, ¿cuál reyes? Así como viste el hierro mezclado con barro, aquí, en el día de estos reyes aquí, en esos días que hicieron alianzas humanas, ¿qué? Pues el Imperio Romano con todo lo que es el gobierno de Jerusalén, el sacerdocio levítico, el templo, los escribas, los doctores de la ley, los principales y los príncipes de Israel, toda esa porquería que se prácticamente, no porquería en sí, sino toda la desgracia que causaron al verdadero pueblo de Dios por doblar sus rodillas a Baal. O sea que en ese tiempo, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ahora, el hecho que haya pasado estos 1000 años y que esta piedra que se comió un monte y tuvo un desarrollo y luego una parte pico y luego un descenso gradual, entonces quiere decir que hubo una transición acá y otra transición acá, porque pues esa es la forma de un monte. Ahora, en esa transición, dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. O sea, quiere decir que el reino de los santos va a destruir y aplastar toda rebelión poco a poco hasta que llegue una cúspide máxima. Luego un tiempo y luego viene descendiendo, duró 1000 años. Ahí está toda la historia manipulada podemos ponerle muchos nombres ahí, en la Edad Media, todo lo que pasaba, las plagas, toda la peste negra que mató, creo que la tercera parte de la población mundial, según la historia. Luego también tenemos en geología, se dice que la tercera parte de la tierra es desierto. Qué casualidad. Y Dios habla mucho en Apocalipsis, la tercera parte de las aguas, la tercera parte de la hierba, la tercera parte de los hombres, la tercera parte, etcétera. O sea, la tercera parte de la fuente de las aguas. Muchas casualidades, pero que todas están escondidas acá. En Daniel capítulo 7, para confirmar de lo que estamos hablando, diciendo de lo mismo, verso 9, dice, de estas 4 bestias, ya dijimos, son 4 bestias. La primera era como el león, estamos hablando del imperio babilónico. La segunda, medo-persa, como un oso. La tercera, como un leopardo, que era rápido y ágil como el Grecia. Y luego la cuarta era terrible y espantosa, el imperio romano. Entonces el verso 7 dice, la cual tenía dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y eran muy diferentes todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. O sea, no que tiene 10 cabezas, sino 10 cuernos. Mientras yo hablaba, vamos a ver el verso 17. 7:17 dice, estas 4 grandes, y aquí está prácticamente la interpretación. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación. Ok, aquí están dando la interpretación. Verso 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes, 4 imperios. Esa palabra reyes tiene que ver con reinos, imperios. 4 imperios que se levantarán en la tierra. 4, solo 4. Este fue el último en toda la tierra. Después de esto, después de que la piedra golpea acá, dice verso 18, después, verso 18, recibirán el reino los santos, wow, del Altísimo. Acá no dice lo que muchos enseñan. Acá no dice lo que se ha interpretado mucho. Estas 4 grandes bestias, o sea, hasta el imperio romano mismo, son 4 imperios que se levantarán en la tierra, sí, que alcanzaron toda la tierra, por si acaso.
Después, pues, recibirá el reino del Dios Altísimo y reinará para siempre. No. El reino, el Señor Dios Altísimo es rey, rey, siempre fue Dios. Todo el imperio, la gloria, el reino y el poder de Él. No, aquí lo que dice, después de esto, recibirán el reino los santos, tronos santos, y poseerán el reino. ¿Cuánto? No, 1000 años, lógicamente. O sea, fue un periodo de transición por voluntad de Dios, pero estos santos trascienden a la eternidad. Trascienden. Poseerán el reino hasta el siglo eternamente. ¿Y por qué tendrían que trascender? Porque ya dijimos, esto es toda la clave. A ver, vamos a verlo y decirlo bien claro. Esta es la clave. Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son fieles y verdaderos, y los que le siguen están con Él. Y porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Por esa razón es que reinamos con Él, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Busca las cosas de arriba donde Cristo está sentado. Nos hizo reyes y sacerdotes. O sea, por causa de Él es que vivimos. Entonces recibirán el reino los santos. ¿Para qué? La razón que los santos reciben un periodo de tiempo es para que el evangelio, la gloria, el testimonio de Dios se diga a todas las naciones. Se tenía que cumplir. Por eso que en cada pueblito de allá de la sierra donde yo nací, en Huanta, Ayacucho. Ayacucho significa lugar de los muertos. En ese capital, en ese departamento que se llamaba lugar de los muertos, había un pueblito pequeño y pintoresco llamada la Esmeralda de los Andes, llamada Huanta. Ahí nací. Un día de agosto de 1558. Y desde niño yo lo único que contemplaba era la catedral. Yo miraba a todas las casitas, a la gente, a los indios caminando y viniendo a vender sus productos, sus papas, sus choclos en la feria. A mí lo único que me importaba es ver la catedral. Entraba y decía, pero wow, ¿quién hizo esto? En el más recóndito lugar de la tierra, pues el evangelio fue establecido y llevado. Y lógicamente, después que Satanás en su tercer momento, que es soltado, en la transición, la cizaña oculta, la gente en la mano oculta, donde estaban acá sin su papá el diablo, bueno, cuando se le entregan otra vez a su papá, padre de mentira, wow, entonces la cizaña que estaba oculta, pues en la transición usurparon la usurpación del real estate. En inglés, real estate está mejor dicho que lo que se llama los bienes inmuebles. O sea, estamos hablando de los monumentos, de las catedrales, de los palacios, de los edificios poderosos gubernamentales que hay por todos lados, los asilos, las bibliotecas, todos esos tremendos edificios que están allí y que nadie sabe cómo lo hicieron con carretillas, con caballos, con martillos y con cinceles, ¿no? Lógicamente, usurparon todos los edificios, el real estate. Lo que yo digo, se encontraron Freemasonry. Freemasonry. Albañilería, edificios, bloques, o sea, edificios, todo gratis. Freemasonry era gratis. Esta gente que está acá. La gente de la mano oculta. Que dicho sea paso, en esa transición, cuando este sujeto, este tipo, es soltado, tiene la estatua de la libertad, que no es ninguna mujer, no es una dama de la libertad, por si acaso. De dama no tiene nada.
Que para engañar también la llaman Columbia, que es esa mujer con el torche así, pues de las películas de Hollywood. También es Columbia. Dicho sea de paso, el distrito de Columbia, el DC, Washington DC, que significa Distrito de Columbia, pues no pertenece a los Estados Unidos, por si acaso. Si no lo sabían, pues entérense. Si no me creen, pues investiguen. El Distrito de Columbia. Todo esa Basílica de San Pedro, todo ese Capitolio de allá de Washington, D.C., todas esas construcciones que una vez fui a Washington personalmente y me quedé asombrado. Sí, una vez le dije a mi esposa cuando fuimos por primera vez, creo una vez nomás fuimos a Washington, conocimos todos los edificios antiguos y todo, monumentales. Y yo dije, wow, me impresionó, algo sentí adentro. Es esto no es normal. Esta construcción, ¿por qué no lo hicieron nunca más? O sea, porque una vez pararon en todo el mundo, nunca más se construyó. Y ahora entiendo, todo cuadra, todo cierra. Pues eso ya estaba aquí. O sea, pasa que lo usurparon. Gratis, se agarraron gratis porque el papá de ellos, por diseño divino, es soltado en 1776. Estábamos aquí en Daniel. Vamos a leer el tercer testimonio, Daniel 7:22. Y dice, hasta que vino, ojo que el ángel está dando la interpretación, ¿eh? Acá no está dando una alegoría, no, está interpretando lo que le dijeron de la visión. El ángel interpreta y dice, todo esto pasa hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos. Wow, yo pensé que el juez era Dios, se sentó en su trono a juzgar. No, se dio el juicio a los santos nuevamente. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Wow. Los santos recibieron el reino. Verso 26. Pero se sentará el juez. Entonces aquí hay una parte importante. Pero, o sea, de toda la explicación del ángel, de la interpretación de la visión, pone un pero. Y siempre es muy importante, lo he hecho muchas veces. Cuando hay pero, la palabra pero es muy importante. Hay que prestar atención. Dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. ¿A quién se le va a dar? Al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino, o sea, el Altísimo, su reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. O sea, esto está bien claro. A él le pertenecen el poder y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, lo hemos dicho muchísimas veces. Los tronos, los famosos tronos, lo hemos dicho, está por todos lados. Por todos lados. Lo hemos leído una y otra vez. Ok, capítulo 5, Apocalipsis. Otra vez donde lo dicen. Donde dice la Biblia, había una multitud de todo linaje, pueblo y nación. Nos has hecho reyes para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, bíblicamente, esto es lo que ha pasado. La piedra se convierte en un monte que cubre toda la tierra. 1000 años de gloria. Se construyen las catedrales. Hay palacios, creo que el de Marsella, que no tenían baños. Yo siempre me preguntaba, pero palacios sin baños, tremenda tecnología de construcción, ¿cómo van a ponerle baños, toilets? Entonces, lo único que me queda, y esto es una especulación, pues que los santos tenían cuerpos glorificados, que yo sepa. O sea, no toda la gente tenía cuerpos glorificados, pero mucha gente quedó aquí y mucha cizaña quedó aquí, pero había
un grupo que tenían cuerpos glorificados. Por eso que en los mosaicos de la Edad Media aparecen muchos mosaicos de santos con aureolas por doquier. Entonces, eso no se puede inventar. Tanta evidencia física de aureolas y de pinturas y todo de la Edad Media. Y por cierto, hablando de todo esto y de la usurpación de la cizaña oculta y de la gente que tiene la mano oculta, he aprendido que en el Vaticano, en esas bóvedas subterráneas, hay kilómetros y kilómetros de archivos que están allí y que ni el mismísimo vicario de Cristo, que dicho sea de paso, este nuevo estuvo de obispo en el Perú, en país donde yo nací muchos años. Si me escucha, quiero darle un mensaje que Dios no puede ser burlado, por si acaso. Que existe una segunda muerte, por si acaso. Y que hay un lago de fuego, por si acaso, donde la bestia y el falso profeta ya fueron lanzados. Y están allí. Están allí. Va a llegar un momento que este Satanás, en su tercer momento, en algún momento aquí, va a tener un momento final. Momento final. Donde lo que le espera es el juicio de Dios a todos los ángeles que pecaron en contra de la naturaleza, metiéndose con las mujeres. Están en el Tártarus ahora. Van a ser juzgados en el día del juicio. Todos los hombres, los vivos y los muertos. El infierno dará a sus muertos. La muerte dará a sus muertos. El mar entregará a sus muertos. Los libros serán abiertos. Y el diablo va a ser lanzado al lago de fuego, que es la segunda muerte. Por eso en la Biblia el apóstol dice doblemente muertos. Yo siempre decía doblemente muertos. Así que el vicario de Cristo, el famoso Papa, te digo en el nombre de mi Padre Dios que creó los cielos, la tierra y la fuente de las aguas, que vas a ser juzgado. Y conforme a las Escrituras, ningún mentiroso entra en el reino de los cielos. Y no le tenemos miedo al que mata el cuerpo y después nada puede hacer. Más bien te digo a ti, teme a Dios, que después de haber quitado la vida tiene poder de echarte en el infierno por toda la eternidad. Así que somos la iglesia verdadera en la tierra bendita que Dios nos dio. Somos la generación de sus testigos de estos tiempos finales. 1000 años, cizaña oculta. Underground, de abajo también están con sus demonios. Viene la transición, hay una usurpación del real estate. Y empiezan a emplear todos esos edificios para asilos, orfanatos, a través de las guerras, incendios y destrucción y evidencia. Se apropian de las catedrales, los palacios, de los edificios monumentales, los monumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y como el monte termina, Satanás, su tercer momento, y vamos a poner el punto número 4 para Satanás aquí. O sea que tiene un primer momento, un segundo momento, un tercer momento y el cuarto está acá. En el juicio del gran trono, en el único juicio, donde juntará a las naciones. Acuérdense, se sentará el juez. Por eso el Señor dijo que reunirá a las naciones y Él va a juzgar y va a reinar. Ya no los santos y
Ya no este periodo donde los santos, pues con vara de hierro, con penas capitales, reinaron y establecieron el reino a toda criatura, a todo el mundo, empezando de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último la tierra se tenía que cumplir. Hay testimonio fue dado totalmente. Se tenía que cumplir. Entonces estamos en esta transición. 1776, Novus Ordus Seclorum, nuevo orden secular del sistema, secular sin Dios. Empieza aquí. Empieza la etapa del engaño total y absoluto en todos los poderes. ¿En qué poderes? Número uno, en el poder político, económico, militar, tecnológico, mediático, informativo, cultural, a través de la educación también, y jurídico, legal. 7 poderes. Empieza el engaño brutal y absoluto. Empieza el heliocentrismo, donde el sol es el centro del universo. Donde la Tierra está girando en un eje imaginario. Empiezan las revoluciones y, por supuesto, los pervertidos de los franceses con su revolución y el culto a la libertad, el culto al humanismo, el culto al hombre. La libertad, libertad del rey tirano. Y empieza la revolución de Estados Unidos, ser libres del rey tirano. Empiezan las independencias famosas en todos los países, Norte, Centro y Sudamérica, y todos, que yo sepa, en todo lo que he averiguado, todos, casi en un 100% pertenecen a esos que se encontraron el real estate gratuito, tirado por todo el mundo. Todos. La vez pasada dimos muchos nombres de las independencias de todos los países, de la Gran Colombia, donde estaban Ecuador, Panamá, Chile con O'Higgins, Perú con, ¿cómo se llama este hombre? San Martín, el generalísimo. Todos con la mano oculta. Todos, empezando de Washington. Todos. Introdujeron el heliocentrismo, culto a la libertad, las independencias, la evolución. Oh, descendemos del mono. Ocultaron todas las evidencias de los gigantes y de los huesos por miles. El Instituto Smithsoniano, el gobierno del que estamos hablando, y la ciudad usurpadora que ahora está en Italia, lo mismo. Se juntaron todos estos poderes político, económico, militar, tecnológico, mediático, cultural y jurídico para implantar su filosofía, lavarle el cerebro a todo el mundo, creer que no somos nada, somos un pedazo, una fracción de polvo en un universo que se expande. Por último, el transhumanismo. Querido pueblo de Dios, nosotros estamos en este punto, aquí. Aquí. Y como que no me deja pintar bien esto, lo voy a poner ahora con verde así. Así, aquí. Aquí estamos nosotros. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Bendiciones.